buenas tardes, mi nombre es Julio César Flores. Estamos en la estación de radio Enciende tu Mente, en este programa dedicado al derecho, al arte, a la cultura. Y pues hoy está conmigo, les voy a presentar a José Antonio García Ayala. Él es doctor en urbanismo por la UNAM, maestro en ciencias en la especialidad de arquitectura e ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Labora como profesor e investigador de la CEPI, de la ESIA, Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional, donde ha participado en diferentes actividades dentro del área de ciudad y cultura. Bueno, algunas de ellas producto de convenios entre el Instituto Politécnico Nacional e instituciones como el IIS de la UNAM, la UNAM Xochimilco, CEDUBI, el ICIT, Distrito Federal. Ha sido autor de libros como lo es Lugares de Significación, Imagen Urbana y Sociabilización en el Jardín Balbuena. Complejidad y urbanización sociocultural de tiempo libre, Escenópolis 2, el séptimo arte y la urbanización en el siglo XXI, coautor del libro Escenópolis 1, la urbanización impulsada por las artes escénicas en el siglo XXI, entre otros. Y bueno, el día de hoy vamos a poder hablar un poquito de uno de sus libros, que se llama Escenópolis 2. Es este libro, Escenópolis 2, no sé si quieres mostrarlo. Ahí lo tienen. A mí me dieron una muestra de ese libro, he podido leerla en gran parte y traigo algunas cosas ahorita que me gustaría que me aclararas, por favor. Pues José Antonio, no sé si quieras saludarnos antes de continuar con la entrevista. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y pues estoy aquí abierto a todas las dudas, ¿no? Y dar todas las cosas que sean necesarias sobre el libro, ¿no? Y sobre todo esto que nos gusta, ¿no? Que es el arte, la cultura, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Y sea sus órdenes para ti y para todos. Claro que sí. Bien, Escenópolis 2 es un libro que a mi parecer, obvio que habla de la ciudad vista desde un enfoque arquitectónico urbano que ha transformado a la sociedad, bueno, a la Ciudad de México y pues tal vez al país en conjunto con la Ciudad de México, pero lo ha transformado en tal vez de ciudades, como ya había podido platicar contigo, que van más de lo, no sé, industrial, digamos, aquellas ciudades, como me has platicado, me llegaste a platicar alguna vez de pues fábricas de humos, a lugares o espacios culturales, de escenarios, y de eso trata tu libro. Pero hay una parte que a manera general, porque no estamos hablando realmente lo que viene en el libro, ¿no? Sí. También me agrada porque se enfoca específicamente en lo que es el cine y en las salas de cine muy controvertidas, dentro de las cuales pues yo quisiera que me hablaras de una en particular el día de hoy. Bueno, tal vez no es exactamente lo que viene en el libro, que valdría la pena que ustedes pudieran revisarlo. Ahorita les voy a explicar por qué. Viene el cine dentro de lo que son los palacios. Hay una sección que se llama Los Palacios Antiguos de la Ciudad de México, cinematográficos, y dentro de donde se podía ver cine de barrio o cine barrial. Entonces, en esta parte, el más controvertido es el cine Teresa, Sí, claro. porque a manera general el cine Teresa, pues lo mencionan como un centro, pues podría ser que ubicado dentro de la zona o la mancha urbana, como lo denominas, incluso la denominas como le das el aspecto que realmente tiene o tuvo, ¿no? en su auge, pero hay cosas que sobresalen. Por ejemplo, a nivel mundial es
de las salas de mayor tamaño o bien, ¿qué será cómo la podrías definir? Porque es de las, a nivel mundial, tú la defines aquí como un lugar de los más grandes, ¿no? En cuanto a este tipo de espectáculos, sí, eróticos o signo pornográfico, suave o duro, ¿no? Sí, claro. Pues que la historia del cine Teresa es una historia, digamos, muy interesante. Actualmente el inmueble sigue existiendo, aunque ya no se dedica a exhibir cine. Ahora contiene, digamos, una plaza comercial destinada a la venta de celulares. Y cuando hicieron la remodelación que condujo a desaparecer la sala de cine, pues dejaron dentro de la remodelación 2 pequeñas salas que durante un tiempo controló la Cineteca Nacional, pero también esas, ante la falta de público, también, digamos, cerraron. Digamos, el Cine Teresa puede estar, digamos, catalogado dentro del género arquitectónico que se conoce como los palacios cinematográficos. Palacios cinematográficos, sí. Sí, porque, digamos, es un género exclusivo para este tipo, ¿no?, de inmuebles, ¿verdad? Entonces, este tipo de inmuebles llegaron aquí a la Ciudad de México, ¿no? A partir de la tercera década del siglo XX, ¿no? Por ahí de 1920-21, ¿no? Cuando se inaugura el Cine Olimpia. El Cine Olimpia estaba a unas cuadras, ¿no?, de lo que podemos ver todavía del Cine Teresa, porque hoy todavía podemos pasar por Eje Central, ¿no?, y ver la marquesina original del Cine Teresa, la fachada del Cine Teresa, aunque el interior ya no es, digamos, es totalmente diferente, ¿no? Entonces el Cine Olimpia inauguró este género, ¿no?, de palacios cinematográficos, y a partir de ahí se empezaron a crear este tipo de espacios arquitectónicos exclusivos para exhibir cine. Entonces estos fueron teniendo, digamos, un auge entre la inauguración del Cine Olimpia y el año de 1970 aproximadamente. Es cuando se puede decir que es la época dorada, ¿no?, de este tipo de inmuebles, ¿no? Y tenemos ejemplos, digamos, pues majestuosos, ¿no?, como puede ser el Cine Metropolitan, ahora conocido como Teatro Metropolitan, otros que en su momento, digamos, tuvieron mucho auge, ¿no?, como el Cine Ópera, que actualmente está abandonado, el Cine Latino, ya desaparecido, ¿no?, y muchos, digamos, otros más. En lo que respecta específicamente al Cine Teresa, ¿no?, surgió de esta manera, ¿no?, como un palacio cinematográfico. Sí, porque incluso no era destinado al cine pornográfico, pero debido a que no tenía bastante auge en los cines en ese tiempo, tuvo que, para sobrevivir, ir adaptándose a la ciudad, y esto fue lo que... Sí, no, el Cine Teresa, digamos, es un cine de primer nivel, ¿no?, en su momento, ¿no? Fue una gran inauguración, ¿no? Era un cine, digamos, comercial, como los que ahora, digamos, se exhiben películas como las que ahora se exhiben, ¿no?, los cines, ¿no?, de hoy en día, ¿no? Digamos, en aquellas épocas, ¿no?, cuando fue inaugurado, y cuando, digamos, se inauguró porque hubo una ampliación en Eje Central, ¿no?, hubo una reinauguración de este cine, fue remodelado y reinaugurado, y tuvo, digamos, varias décadas, ¿no?, de muchísimo auge. Sí. Fue hasta... José Antonio, perdón por interrumpirte, regresando del primer corte que vamos a ir, ahorita tenemos que ir a un corte a música, y regresando me gustaría que continuaras con la plática de lo que es el Cine Teresa, sí, viendo algunos aspectos arquitectónicos y cinematográficos, pero yo regreso con ustedes. Mi nombre es Julio César Flores, estamos en esta sección de Derecho, Arte y Cultura.
estoy de regreso con ustedes en el espacio de Derecho, Arte y Cultura. Mi nombre es Julio César Flores. Estamos con José Antonio García. Ayer estábamos hablando un poquito de su libro Escenópolis 2 y de una parte muy controvertida del libro en donde toca bastante tema acerca de lo que fue el cine Teresa en su época. Lo describe pues muy bien, de manera positiva y negativa, pero hay partes que a mí me gustaría, por ejemplo, nos estabas explicando, no sé si quieras continuar. Sí, bueno, después de esta época, ¿no?, de auge, ¿no?, sobre todo en la década de los 50, 60, ¿no?, y 70, ¿no?, donde todavía mantiene este auge, ¿no?, el cine Teresa, pues junto con el auge de la época de oro del cine mexicano, entre otras cosas, ¿no?, y así como van decayendo el cine mexicano, pues va decayendo también las salas cinematográficas. El punto de inflexión para el cine Teresa fue cuando se inaugura, o se construye primero, ¿no?, la línea 8 del metro, que pasa por abajo del eje central, digamos que a unos pasos, ¿no?, del cine Teresa, ¿no? Entonces, obviamente, fue una época para los que vivimos esa época, pues pasar por esa parte del centro histórico era era caótico, ¿no? Un lugar caótico, parecía, digamos, un lugar que estaba devastado, ¿no? ¿Verdad? Porque pues, estaban abiertos, ¿no?, todo el eje central para poder hacer el tren subterráneo. Entonces, esto afectó de manera, digamos, considerable, ¿no?, la economía del cine Teresa, ¿no? Porque, digamos, la gente ya no se acercó al cine, ¿no?, porque no había una forma de cómo llegar, ¿no?, al cine, ¿no?, de manera, digamos, pues, adecuada, ¿no? Entonces, esto lo que impulsó fue que, digamos, para sobrevivir, los dueños, porque a diferencia de otros cines, eran, digamos, los dueños de cine Teresa no eran dueños particulares, no pertenecían a ninguna cadena, etcétera, ¿no?, de exhibición de aquel momento, ¿no?, como Telecines Casa o Coatza o alguna otra, ¿no? Eran, digamos, dueños particulares, ¿no? Entonces, para poder sobrevivir a ellos, digamos, Carlos Amador, ¿no?, el dueño de la cadena Telecines Casa, ¿no?, les consiguió, ¿no?, a módico precio, ¿no?, que pudieran exhibir películas pornográficas. Y eso fue, digamos, lo que mantuvo al cine Teresa, digamos, vivo, ¿no?, todavía durante un tiempo más, ¿no? Los primeros clientes obviamente eran los propios albañiles, los propios trabajadores de la construcción, ¿no?, que estaban construyendo el propio, digamos, Y personas que vivían cercanas, ¿no?, es lo que tratas de describir. Sí, pues básicamente pues nadie se acercaba por ahí porque era muy difícil transitar y llegar al cine Teresa, era difícil el acceso. Entonces eso perjudicó mucho al cine. Entonces ya cuando terminaron las obras, etcétera, y todo regresó hasta cierto punto a su normalidad, ¿no?, en cuanto a accesibilidad al inmueble, pues resultó que trataron de exhibir otra vez cine comercial, pero ya, digamos, ya no tuvieron el auge que tenían. Ya para ese entonces el esquema de exhibición cinematográfica había cambiado, porque ahora, digamos, empezaron a surgir lo que son los multiplex, que son todos los que conocemos, Cinemex, Cinépolis, etcétera, o sea, un complejo con varias salas cinematográficas. Entonces ya estas salas ya no estaban, digamos, listas para competir en ese mercado que se estaba, digamos, abriendo paso, y esto orilló a los dueños a seguir exhibiendo cine pornográfico. Bien. Y así sí, lo hizo hasta el final. ¿no? Sí, te voy entendiendo, José Antonio. Sí, dentro de la historia de cine Teresa, que es muy grande y abarca una gran parte del libro, las cosas interesantes es que el Instituto Nacional de Bellas Artes lo declara como patrimonio cultural, ¿no?, de la humanidad, debido a sus toques arquitectónicos. ¿Podrías describirlos o a qué se debe? Sí, toda la... ¿El cine Teresa? Toda la obra de este arquitecto, ¿no?, que hizo, ¿no?, el cine Teresa, ¿no?, Serrano, ¿verdad? Toda su obra está catalogada como parte del patrimonio artístico, ¿no?, de la nación. Entonces es protegida por Bellas Artes. ¿Sí me gustaría explicaros por qué? ¿O cómo es esta? Pues es precisamente porque este arquitecto, ¿no?, a través de su obra, tiene, digamos, o manifiesta valores únicos, ¿no?, que describen bien, digamos, lo que es la identidad y la cultura digamos, de la nación. Entonces, sobre todo, a él se reconoce mucho, ¿no?, este tipo de inmuebles como el cine Teresa, ¿no?, por su gran escaparate que tiene, ¿no?, la marquesina, el escaparate espectacular que tiene la fachada, ¿no?, que tiene el inmueble. Y esto fue, digamos, lo que principalmente protegió
el INBA, ¿no? Cuando pues, lo transformaron, lo remodelaron en su interior. Y a la fecha sigue existiendo una parte, ¿no? Sí, sigue existiendo lo que es la fachada. Arquitectónicamente es la que está considerada, ¿no? Como esa es la que es considerado patrimonio artístico, a lo cual, digamos, yo no soy tan de acuerdo, ¿no? Porque pues lo que pasa es que ahí, digamos, una obra arquitectónica no es una fachada, ¿no? Una obra arquitectónica es también el interior del espacio. Entonces, verlo como una fachada es ver nada más digamos, una parte mínima de lo que es todo el inmueble. Sí, pero digamos, en la parte de adentro dejaron como que una parte todavía, ¿no? Describe el libro, tal vez a eso... Pues dejaron una parte de lo que era el mural, ¿no? Hasta donde yo entiendo, ¿no? Y es todo, ¿no? Había un mural, ¿no? Que se había hecho, ¿no? Para las damas metropolitanas, ¿no? Un fotomural, ¿verdad? Que trataron de dejarlo ahí una parte, ¿no? Pero había, digamos, otros tipos de esculturas, etcétera, la propia sala cinematográfica, pues todo eso se perdió, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, aunque hubo muchos esfuerzos porque pudiera mantenerse vigente, ¿no? Y tuviera un destino distinto al que tuvo al final, pues digamos, no hubo, digamos, un acuerdo entre los propios dueños y las instituciones públicas, ¿no? Para poder, digamos, seguir manteniendo. Hubo intentos, de poder mantener. Hay una cosa que yo no comprendo cómo es que ocurría. Dentro del Cine Teresa se exhibían películas para diferentes personas de diferentes tipos de sexualidades, ¿no? Sí. Para heterosexuales, u homosexuales, o no sé, tal vez bisexuales, y incluso había películas donde se mezclaba, ¿no? El sexo como para heterosexuales y para homosexuales o bisexuales, y lo describen como un lugar, culturalmente lo comparan con ciudades como Nueva York, París, Ámsterdam, porque era un espacio en donde podían convivir pues todo este tipo de gentes y de personas, y con sus, digamos, pues cada uno con su atractivo hacia su sexualidad. Sí. Entonces, ¿cómo era posible esto? Porque en la actualidad esto es de los años 30 a los 70, y entonces incluso hacen una comparación con ciudades cosmopolitas, ¿no? Se podría decir que ahí fue o llegó a ser un centro cosmopolita, esa parte o zona de la Ciudad de México. No, claro, o sea, digamos, durante el auge del Cine Teresa, digamos, este espacio, pues, digamos, era, digamos, atractor, ¿no? De diferentes tipos de sectores de la sociedad. Cuando se volvió, digamos, cine pornográfico, pues también tuvo un lugar, digamos, preponderante dentro del circuito de cines pornográficos en la Ciudad de México. Estos circuitos de cines pornográficos existen en ciudades como Nueva York, como bien lo mencionas, ¿no? Y otras partes, ¿no? Como Ámsterdam, etc. Tienen cines pornográficos, ¿verdad? Y digamos que es normal, ¿no? Tener ese tipo de espacios. Obviamente el Cine Teresa, todos los cines que se dedicaron a exhibir pornografía o se siguen dedicando a exhibir pornografía, pues tenía un lugar, digamos, especial por el tipo de arquitectura, digamos, que tenía Art Deco, ¿verdad? Que no es fácil tener, digamos, un espacio, ¿no? Con esas características, ¿no? Y que se destine a la exhibición de películas pornográficas. Entonces se utilizó durante sus últimos 20 años, ¿no? Un poquito más de 20 años de vida, ¿no? O últimos, ¿no? Que tuvo, hacia exhibir este tipo de cine, y invitaba a diferentes tipos de, digamos, de espectadores, ¿no? Homosexuales, bisexuales, etcétera, ¿no? Y digamos, pues como en todos los cines, ¿no? El espectáculo no estaba, digamos, en la pantalla, ¿no? En este tipo de cines, ¿no? En los cines pornográficos el espectáculo está principalmente en las butacas, ¿no? Entonces... Bueno, pues tenemos que ir a otro corte musical, y de regreso vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el arte deco en los cines, en los palacios cinematográficos. Espero que nos pueda explicar un poquito, y vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es ciudades cosmopolitas relacionadas con el cine y la arquitectura. Gracias.
de más, siempre me estás pidiendo más. Es mi obsesión natural. Es mi obsesión natural. Bueno, ya regresé a este espacio donde estamos hablando un poquito de cultura, un poquito de arte, en el que también se habla de derecho. En esta ocasión tenemos que hablar acerca de cine, un poco controvertido el tema del día de hoy, porque estamos hablando de cine pornográfico, cine Teresa, y a manera general estamos hablando de un libro, ¿no? Que es Escenópolis 2, pues tenemos aquí a José Antonio García Ayala. Bueno, nos estaba explicando hace un momento, nos hablaba de lo que es el arte deco, y me gustaría a mí que nos pudieras definir cómo era el arte deco de estos palacios de cine. Sí, el art deco era un estilo arquitectónico. Art deco, sí. Es arte decorativo, Sí. es lo que quiere decir, ¿no? Arte decorativo. Arte decorativo. No es un estilo, digamos, propio de la modernidad, como lo es el funcionalismo, que lo conocemos, es el que más se extendió, ¿no? Había otros estilos, había uno previo, ¿no? Es el Art Nouveau, tenemos el ejemplo del Palacio de Bellas Artes o el Palacio de Correos que está enfrente, ¿no? Y este se desarrolló, el Art Deco, digamos en los años 20, 30, ¿no? Por ahí 40, ¿no? Se desarrolló. Hay muchos ejemplos, ¿no? de Art Deco, sobre todo en colonias como Roma, Condesa, etcétera, ¿no? Podemos ver ejemplos de arquitectura Art Deco, ¿no? Y se utilizó en muchos palacios, digamos, cinematográficos. Entre ellos, digamos, está el Cine Teresa, ¿no? Lo podemos ver en la decoración de sus barandales, de sus escaparates, de sus marquesinas, en muchas de estas cosas, ¿no? Que utilizaban mucho lo que son las molduras, digamos, el metal, ¿no? Para poder, ¿no? adornar muchas de las partes, ¿no? Que componían la obra arquitectónica. Es un arte, digamos, decorativo, ¿no? Que, digamos, es muy elegante, ¿no? Y un ejemplo, digamos, que podemos ver parte de ese Art Deco, ¿no? Podría ser el propio Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes lo construyó Adamo Bovary originalmente con estilo Art Nouveau, pero fue terminado décadas después con estilo Art Deco. Entonces es una mezcla, ¿no? Ahí de Art Deco y Art Nouveau, ¿no? Y así estaban construidos estos palacios, por eso se les denominaban palacios. Por eso también tenían ese sobrenombre de palacios cinematográficos, porque después de los años, década de los 70, pues los cines eran un poco más sencillos, vamos a decir, austeros, vamos a decir así. Y la capital mundial del sexo, según... Bueno, la capital mundial del sexo es un centro comercial, ¿verdad? Sí. Que está, digamos, en donde estaba anteriormente el Cine Olimpia, que fue el primer cine de la Ciudad de México. Entonces lo remodelaron y
dejaron nada más la fachada y en el interior hicieron, digamos, un centro comercial, pero con sex shops y videocabinas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces está enfrente del cine Savoy, que ese sí es un cine pornográfico que todavía está vigente. Bueno, a mí me pusiste a estudiar lo que es el concepto cosmopolita porque al parecer de lo que yo logré entender son, digamos, lo que es cosmopolita son culturas y, digamos, pensamientos que, tienen la capacidad de aceptar, de estudiar, de ver diferentes, aspectos que otras personas no, como en este caso aquí es el sexo. Y le abren el espacio y hacen cosas como esa me parece imposible juntar, por ejemplo, a un heterosexual con un homosexual o un bisexual y que estén viendo juntos una película. Esto era lo que hacían con el cine y por eso me parece que ustedes hacen esa comparativa, ¿no? Acerca de lo que es un espacio cosmopolita. Sí, bueno, hay una pluralidad, ¿no? Lo que es el término cosmopolita, habla de esa pluralidad, en este caso de culturas, ¿no? Culturas diferentes, ¿no? Y bueno, se asemeja mucho, ¿no? A estos, ¿no? De diferentes identidades, ¿no? Culturales que relacionadas con el placer sexual, ¿no? Que se van y se juntan en este tipo de espacios. Digamos, los cines pornográficos son lugares de conecte, ¿no? De contacto, ¿no? Se citas, ¿no? Entonces, ahí es donde se contactan un cierto sector, ¿no? De la comunidad, ¿no? Con este tipo de gustos. Sí, y ese como en la actualidad es muy difícil hablar de que gente de este tipo pueda estar junta, y yo leo el libro y me dices que desde los años 30 a los 70 existía, e incluso haces comparativa con ciudades cosmopolitas, espacios, y me sorprende ahora. Pues sí, o sea, digamos... En cuanto, bueno, digamos, en la temática del sexo, porque el cosmopolita puede ser de moda, puede ser de ciencia, claro. Puede ser moral de diferentes tipos, ¿no? Cultura, arte. Sí, pero la parte de sexo específicamente fue de finales de la década de los 80 hasta sus últimos días, ¿no? En este siglo, donde se especificó principalmente a esto, ¿no? Entonces, uno podía entrar al Cine Teresa, ¿no? Y poder, digamos, conocer gente dentro de esta comunidad, ¿no? Y, digamos, ya sea homosexual, heterosexual, bisexual, de los diferentes tipos, ¿no? ¿Qué te gustaría agregar a esta entrevista que te estás haciendo de tu libro Escenópolis 2? No, pues nada más que estoy para servirles, ¿no? Para, digamos, cualquier otra duda, ¿no? Y pongo, digamos, a disposición, ¿no? Mis redes sociales, ¿no? Me pueden encontrar en Facebook como José Antonio García Ayala, ¿no? Pueden entrar, digamos, también a la página de Facebook, ¿no? Del Seminario Permanente Cine, Ciudad y Arquitectura, ¿no? También ahí se les puede, digamos, atender, ¿no? Para hablar más de, digamos, de este tema, ¿no? Y bueno, digamos que es un placer, ¿no? Haber estado aquí en esta entrevista, ¿no? Y poder seguir hablando de algo que nos apasiona tanto como es el cine y la ciudad. Bien, bueno, pues yo agrego un poquito, dentro del libro Escenópolis 2, nos hablan desde esos palacios antiguos, hasta no nada más eran películas pornográficas, habla de cómo veían, bueno, se proyectaban otro tipo de películas, pero al final habla acerca de pues el cine digital o incluso del internet, que son los actuales medios de proyectar cine, ¿me equivoco? Sí, claro. De esa manera general habla de todo, toda esta transformación que ha tenido incluso el cine en cuanto a espacios para verlo, como lo que es en la actualidad, incluso el internet, ¿verdad? Que se paga y tú ves tu película en una computadora. Sí, claro, ha habido, digamos, una diversidad. Describe y habla de una gran cantidad de espacios, ¿no? Por eso él define, si no me equivoco, habla acerca de la Ciudad de México como una escenópolis, ¿no? Sí. Por eso, ¿no? Porque está compuesta de espacios artísticos. Bueno, antes de que nos vayamos, por favor, me gustaría que nos hablara acerca del Festival de Guadalajara, que va a estar entre el 8 y 9 de marzo, este sábado, y no sé, ¿qué quisieras agregar? Bueno, vamos a hacer la presentación del libro Cine, Ciudad y Arquitectura, que es el primer libro, ¿no? Que compila gran parte de las primeras intervenciones que hubo en el Seminario Permanente Cine, Ciudad y Arquitectura, que se celebra todos los años, ¿no? De 2016 en la Unidad Regina de la S.A. Tecamachalco, del IPN, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
y que, digamos, invitamos a diferentes especialistas, ¿no?, del cine a poder analizar con estos tópicos, ¿no?, las películas, ¿no?, a nivel, digamos, nacional o internacional, ¿no? Entonces se hizo, digamos, una primera edición que recopila lo del primer año, ¿no?, y se va a presentar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en esas fechas, y pues esperemos, ¿no?, que sea, digamos, del agrado, ¿no?, de todos ustedes, ¿no? Sí, me estabas hablando que vas a ir a Regina también, ¿no? Sí, en Regina, pues CENSE Regina es una unidad, ¿no?, que tiene el Instituto Politécnico Nacional y donde se celebra diferentes seminarios. Tenemos uno de narrativas urbanas, otro de complejidad espacio habitable, otro de género y paz, está el de cine, ciudad y arquitectura, ahí se celebran diferentes otras actividades, no relacionadas con el posgrado en arquitectura y urbanismo del Instituto Politécnico Nacional. Ya, ¿te gustaría agregar algo más a algún evento, a la entrevista? Pues nada, ¿no? Entonces, acabamos de tener, digamos, la inauguración del Seminario de Narrativas Urbanas, 8 de febrero, ¿no? Y junto con, digamos, la continuación del Seminario de Género y Paz, ese mismo día, y 15 vamos a tener, digamos, la continuación, ¿no?, del Seminario Cine, Ciudad y Arquitectura y de Complejidad Espacio Habitable, donde, digamos, habrá, digamos, la presentación de un libro, ¿no?, dentro del seminario Complejidad Espacio Habitable, que se llama Ciudades y Territorios. Y vamos a tener como invitado a Lauro Zavala, ¿no?, en el seminario Cine, Ciudad y Arquitectura. Nos va a hablar de diferentes películas, entre ellas va a estar, ¿no?, La insoportable verdad del ser, ¿no?, entre otras más. José Antonio, pues se nos terminó el tiempo, me despido de ustedes. Julio César Flores en el espacio de Derecho, Arte y Cultura. Síganme, si quieren alguna asesoría jurídica gratuita, yo los puedo apoyar. Y pues estén conmigo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.